Muy buenos días a todos y todas. Primeramente quisiera agradecer al comité organizador, al presidente de nuestro Congreso, el amigo Saúl Hernández, merecido el presidente del Congreso esa distinción, y además al profesor Abel Augusto Zamorano el haberme permitido dirigirme una vez más ante ustedes, hablando en una mesa que me parece muy interesante, que es la mesa que cuestiona los desafíos del procedimiento civil o del proceso civil en nuestro país. Creo que la mesa que está conformada por panameños, ¿verdad?, tiene la responsabilidad de brindar herramientas a los colegas que permitan no solamente teorizar, sino también salir de este Congreso con soluciones prácticas que nos ayuden a nosotros, los abogados, en el ejercicio profesional. Y bueno, como siempre, orgullosa de formar parte de este instituto, de representar a los pocos abogados del interior de la República que hablan en el Congreso, y además a las mujeres que, gracias a Dios, todos los años vemos la participación de las mujeres en el Congreso de manera reiterada, progresiva y en aumento, porque las mujeres tenemos muchísimo que aportar, así que gracias al instituto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y quisiera pedir permiso a los académicos excelentes que hoy nos acompañan para hablar, más que teorizando acerca del incidente de nulidad, si era un desafío de justicia o de mera procedibilidad. Quiero presentar argumentos prácticos que permitan a los colegas y a los estudiantes de Derecho pues ubicar ese engranaje que en nuestro código consagra el sistema de nulidades procesales en materia civil. Y es que les confieso que a mí me parece muy interesante el tema de las nulidades, siempre me lo ha parecido. Otra gente me dice que como en un congreso hablamos de nulidades per se, porque es un tema un poco abstracto y de pronto un poco aburrido. Pero antes de referirme al tema de la nulidad y aprovechando la mesa que habla de las reformas de derecho procesal civil, quiero puntualizar algunas cosas retomando lo que el colega Enrique Navarrete de forma excelente nos acababa de exponer, que es los desafíos que tiene la justicia procesal civil, pero también algunos comentarios de la reforma. El año pasado yo sostuve en este Congreso que me preocupaba muchísimo el hecho de que nuestra Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal, no había establecido estándares probatorios en materia civil, tarea que aún se encuentra pendiente. Realmente cuando los litigantes recibimos esos fallos del tribunal, las motivaciones nos llevan a la conclusión de que hace falta motivar razonada y adecuadamente las decisiones judiciales. Siempre el tema de la sana crítica se constituye en algunas ocasiones en el eximiente de responsabilidad que tiene el juez, precisamente para no explicar cuál de las hipótesis que se ha barajeado dentro del proceso ha considerado como cierta y los elementos tanto fácticos como probatorios que le hayan llevado a concluir que una hipótesis pudo ser más probable que pasara que la otra. Y creo que eso no solamente es un deber de las sociedades democráticas que le deben exigir a sus jueces esas motivaciones de tipo razonadas y sesudas, sino que además se constituye en una necesidad para el ejercicio de derecho de defensa de las partes. Porque solamente cuando el juez nos explica cuáles son los elementos sobre los cuales basa su decisión, nosotros podemos acudir a las instancias superiores. Y hablando de las instancias superiores, permítanme decirle que no estoy de acuerdo con el hecho de que la cuantía en este proyecto de casación se aumente. Porque los que somos litigantes sabemos, y por lo menos esa es mi opinión y se la digo a mis estudiantes, me parece que el juez que tiene más poder es el juez de primera instancia.
porque es el que maneja el proceso, él es el que administra el proceso, además está en contacto con todo el caudal probatorio. Luego entonces los abogados sabemos que cuando vamos a la segunda instancia tenemos que establecer o indicar cuáles son los errores que ha cometido el juez de primera instancia en su sentencia. Pero ¿qué sucede? Muchas veces el tribunal de segunda instancia simple y sencillamente obvia los argumentos que uno le sostiene. Los ignora. Mantiene la decisión de primera instancia sin entrar siquiera a dilucidar los argumentos que uno le ha ofrecido en la apelación. Y es una realidad a la que se ha enfrentado muchísimos litigantes, incluyéndome a mí. Luego entonces, si esto es así, ¿cómo aumentar la cuantía de casación? Eso realmente constituye un límite para el ejercicio del derecho de defensa, pero sobre todo del acceso a la justicia. Y quizás para nosotros $25,000 sea muy poco dinero, para unos sí, para otros no. Pero ciertamente para una familia de las que tenemos en Panamá, que en su mayoría son de escasos recursos, pues lógicamente $25,000 ya es una cuantía importante. Y otra puntualización sería con relación al tema de las notificaciones. En Panamá urgentemente necesitamos modificar las notificaciones que se dan dentro del proceso civil. Hay necesidad, en mi opinión, de tercerizar el sistema de notificaciones de manera que sea un ente especializado que contrate el órgano judicial el que se dedique a hacer las notificaciones. Porque dentro del horario judicial es casi imposible hacer las notificaciones. Y luego entonces utilizar la tecnología. ¿Cuántos de nosotros no hemos asistido a diligencias de notificación en donde la persona que abre la puerta es la persona del demandado y dice que no reside allí la persona por quien preguntan? Eso se soluciona muy fácilmente si los tribunales tuviesen enlace con el registro civil que tiene la base de datos, aparece la cédula e inmediatamente usted puede determinar sin costo alguno, porque son ambas instituciones estatales, puede determinar que la persona que le ha atendido es la requerida dentro del proceso. Bien, ahora a hablar del incidente de nulidad. Realmente, como ustedes saben, el artículo 469 del Código Judicial le impone al juez el deber de dirección e impulso del proceso, pero además repite casi que textualmente el contenido del artículo 32 de nuestra Constitución al señalar que el juez debe, al impulsar el proceso, tratar de que el mismo se desarrolle en respeto de los derechos fundamentales de las partes y cuidando el debido proceso. Eso hace entonces que el juez, en principio, sea muy cuidadoso del trámite del proceso y del impulso y de la dirección del mismo que se lleve a cabo cumpliendo los pasos establecidos en la normativa procedimental. De manera que nosotros sabemos que el acto procesal no solamente requiere de ciertos requisitos, sino que además del cumplimiento de las ritualidades que establece la ley para efecto de que estos actos sean eficaces. De tal forma que el Código Judicial nuestro establece que todo acto procesal que no cumpla con los requisitos y formalidades establecidos en la ley procesal es nulo e ineficaz. Y que el juez tendrá en el despacho saneador la obligación, ya sea en primera instancia, vencido el término de contestación de la demanda, tal como lo señala el artículo 696 del Código Judicial, la oportunidad de notificar a las partes la existencia de alguna nulidad de aquellas que son subsanables para que la parte la pueda subsanar. Y fíjense ustedes que esto en principio pareciera que fuera una maravilla. El juez nos notifica o nos pone en conocimiento de que existe un vicio procesal subsanable y nos invita a nosotros, los litigantes, a subsanarlo en el término de 5 días, y si no lo hacemos, entonces
Inmediatamente la consecuencia procesal será el archivo del expediente. Sin embargo, cuando vemos el articulado y el desarrollo del código con relación a las nulidades a partir del título segundo, capítulo cuarto del libro segundo, artículos 732 al 759, vemos un desarrollo muy puntual en el cual se establecen principios, la consagración de principios que la doctrina ha establecido como determinantes y que es de todos conocidos. El principio de especificidad, el principio de trascendencia, el principio de protección o salvamento del acto procesal y el principio de saneamiento o convalidación. Importante entonces porque eso hace que nosotros, los abogados y los estudiantes de derecho, cuando estudian con nosotros en las aulas de clase, nosotros los orientamos y les decimos, miren, cuando ustedes van a tratar un caso, si ustedes advierten de inmediato la existencia de un vicio de nulidad, sepan ustedes que lo primero que hay que hacer es ubicar la causal de nulidad, que debe estar de forma taxativa en la ley procesal panameña de acuerdo al sistema que rige en la actualidad. De forma tal que no hay posibilidad de que uno pueda invocar en un tribunal una causal de nulidad que no se encuentre taxativamente contemplada en el articulado especial del Código Judicial o en una ley especial que así lo señale. Sin embargo, ¿cuántas veces dentro del proceso no vemos abogados que obvian esto y realmente invocan causales de nulidad que no existen? Y eso se constituye en un desgaste para la administración de justicia. Entonces, uno se pregunta si es que invocan causales de nulidades que no existen porque se olvidaron del principio de especificidad establecido en el artículo 732 del Código Judicial, o bien porque muchas veces el proceso civil, como dice el amigo Pablo Villalba Berní de Paraguay, se convierte en una casa embrujada en donde está lleno de telarañas, en donde el litigante no sabe para dónde tomar. Pero si eso es así, la pregunta puntual que debiéramos hacernos nosotros, los profesores que enseñamos derecho y también los litigantes, es si eso se debe a un desconocimiento de parte del abogado o todo es simplemente culpa del sistema de administración de justicia. Yo creo que cuando hablamos de las críticas a la administración de justicia, los abogados litigantes y los docentes también debemos reconocer que parte de la culpa de cómo se encuentra la justicia en Panamá se debe a nosotros. Eso es algo que debemos aprender y que debemos reconocer también. Y por tanto, la formación, la educación es la clave para que nosotros podamos solventar estas cosas. Y fíjense que en base al principio de trascendencia, el juez solamente decretará aquellas nulidades que sean absolutamente indispensables decretarlas, porque realmente afectan los derechos de las partes sometidas al proceso. No quiero referirme a las causales que puntualmente establece el Código Judicial por razones de tiempo, pero es necesario que nosotros comprendamos eso, que el ejercicio de la solicitud de las nulidades tiene reglas muy puntuales y que los litigantes debemos conocerlas cuando en un proceso presentamos un incidente. Porque de acuerdo con el artículo 752 del Código Judicial, una vez advertida la causal de nulidad, debe hacerse valer a través de incidente. Y yo les quiero contar entonces un caso para efectos de ilustrar de forma práctica, sobre todo para los estudiantes, con el perdón de los colegas, cómo se lleva a cabo esto y las consecuencias prácticas que tiene dentro de un proceso. Hace poco nosotros tuvimos un caso en el cual una señora estaba en la carretera manejando su vehículo y luego entonces un vehículo la impacta. La señora sufre deformación en el rostro, sufre de una serie de lesiones permanentes en su cuerpo y resulta ser que el vehículo era arrendado.
y que el vehículo era arrendado por un señor que estaba de paso en Panamá y que vivía en Inglaterra, ciudadano inglés. Lógicamente, apenas termina el accidente, el señor se recupera, se va del país. Antes que le impongan algún impedimento de salida, etcétera, él se va del país. Empezamos con la señora una negociación. Yo representaba a la compañía arrendadora del vehículo, que también iba a ser demandada en sede civil, y otro colega representaba a la compañía aseguradora. Desde el principio, viendo la situación de la señora, nosotros nos acercamos a ella y le ofrecimos el límite de cobertura de la póliza, que eran $50,000. La señora no aceptó porque ella decía que las lesiones de ella eran mucho más y que $50,000 no le alcanzaba. Así que por más que insistimos para que ella pudiera aceptar el trato, pues la señora no quiso. Tuvimos que esperar el proceso y efectivamente la señora demanda. Cuando la señora demanda, ¿verdad?, demanda a los responsables, que somos la compañía arrendadora, el ciudadano inglés que maneja el carro o que manejaba el carro y la compañía aseguradora. A todos nos notifican. Sin embargo, existía el problema del ciudadano inglés, que ellos ya sabían era de paradero desconocido. Vivía en Inglaterra o presumiblemente en Inglaterra, pero nadie sabía específicamente dónde estaba. Y correctamente solicitan el emplazamiento por edicto del demandado en los términos del artículo 10.12 y 10.13 del Código Judicial, que establece un término de 40 días para que la persona comparezca. ¿Qué resulta? Miren la importancia del principio de especificidad. En el auto en donde se admite la demanda y se ordena correrla en traslado, resulta ser que, de acuerdo con los abogados, el tribunal había incurrido en un error en el cálculo del término, porque le había dado más tiempo del que correspondía. Supongamos que eso fuese así. ¿Qué tenía que hacer el abogado defensor de la señora? Inmediatamente advertirle al tribunal que ese auto de admisión de la demanda tenía un defecto y que por tanto debía ser subsanado. No lo hizo. Y como consecuencia de ello, sobre la base del artículo 1265 del Código Judicial, contó mal. Y cuando cuenta mal, presenta las pruebas del caso de forma extemporánea, por haberla presentado antes. A mí me dieron ganas de decirle, porque yo simpatizaba con la señora, había que indemnizarle, ser un principio de justicia. Y luego me daban ganas de decirle, oye, pero retira el escrito y lo vuelves a presentar cuando es el término. Pero no podía, porque éticamente yo no puedo intervenir en contra de mi cliente. ¿Qué resulta? Que cuando ellos se dieron cuenta que la admisión de las pruebas era que no se la iban a admitir porque era extemporánea, reaccionan a un informe secretarial en donde la secretaria le informa a la juez cuáles son los términos de prueba e interpone un incidente de nulidad en contra del informe secretarial. Me dan traslado a mí y yo digo, es inaudito, el informe secretarial no existe dentro del código, no causa estado. Por tanto, usted no puede interponer un incidente de nulidad contra un informe secretarial. Y lo que él buscaba era, ¿qué cosa? La nulidad del acto que había admitido la demanda y que ordenaba correrle en traslado. Pero sobre la base del artículo 745 y 748 del Código Judicial, simple y sencillamente el tribunal no podía acceder a esa solicitud, por la sencilla razón de que esa persona había saneado la nulidad con su actuación, había presentado sendos escritos procesales con posterioridad. Entonces, si ese abogado hubiese sabido que el principio de especificidad, de trascendencia, pero también el artículo 748 del Código Judicial,
que impone esa obligación a los abogados de que, ubicado, conocido el vicio de nulidad, no gestione, inmediatamente preséntelo ante el tribunal. Son cosas sencillas, pero que realmente importantes al final del proceso. Así que, bueno, quiero finalizar porque ya se ha agotado el tiempo, señalando que a pesar de que muchas veces los abogados vemos el proceso civil como uno tortuoso, la educación se constituye en una obligación de todos nosotros para que podamos decir y hacer válido lo que una vez dijo Víctor Hugo: hasta la noche más oscura termina en el amanecer. Muchas gracias.